Bienvenidos y bienvenidas a Un Bocadillo Más, este podcast donde actualmente nos encontramos desmenuzando, queriendo analizar, despellejar un poquito este anime manga llamado Monster. Ya en el primer episodio dimos una pequeña introducción de qué va a ir este episodio y obviamente estoy con Luis. Buenas, Luis. ¿Qué tal, Mili? Sí, la verdad que muy contento de seguir hablando de Monster, muy entusiasmado de arrancar con el primer episodio dedicado al análisis de la trama. Para los que no escucharon el primer episodio, este va a ser full spoilers. En esta primera parte vamos a empezar desde el inicio, obviamente, de la historia hasta el arco del incendio de la biblioteca, para después seguir desde ahí hasta el arco de del incendio de la mansión de las rosas y después de ahí hasta el final. Como dijimos en el primer episodio, Monster es una serie bastante larga, bastante densa, entonces había como que partirla un poquito, desmenuzarla por arcos y tratar de ahí sí sacar la mayor cantidad de bocadillos de cada arco. Sí, es una historia que la dividimos en 3 arcos como para, tratar de demostrar en qué estaban los distintos personajes en esos momentos. Vamos a analizarlas desde la actividad de cada uno y cada una en cada uno de esos arcos. Arrancamos con Tenma, el personaje principal de esta historia. Sí, la verdad que es imposible empezar por otro personaje. Es el personaje principal, obviamente. Es un muy buen personaje principal. La verdad que todas las metamorfosis por las que va pasando son súper interesantes. Lo que está también muy bueno en Monster es que si bien nosotros hacemos esta sinopsis de, trata sobre este médico que atiende a este personaje, hasta que pasa todo eso, la realidad es que se dan un par de, por lo menos en el manga, un par de capitulitos previos, donde vemos un montón ya de inquietudes de Tenma, que después se súper desarrollan a partir de todo lo que pasa con Johan y demás. Pero ya desde el primer capítulo, desde las primeras páginas, se puede vislumbrar esta inquietud que tiene él y esta incomodidad que siente cuando trabaja en el hospital y donde empieza a ver que la vida de las personas cobra valor tanto y cuanto tengan dinero, básicamente. Y si no, son básicamente desechables, no tienen mucho valor, por lo menos en ese hospital donde él trabaja, que no solamente eso, sino que su novia es, la hija del jefe. Y que ese personaje, Eva, me parece que le dice algo que es clave y que va a verse en toda la obra. Que le dice, no todas las vidas son iguales. Sí, Tenma, cuando arranca la historia que opera, después se entera que operó al cantante de ópera que había llegado a esa operación por una indicación de los directores del hospital, pero que por una cuestión temporal debió haber operado primero a un obrero turco. Ahí ella empieza un poco a jugar ese contexto, muy coyuntural igual también, no solamente hay que remontarse a una Alemania dividida por el muro. Tenemos en este mundo de fronteras un conflicto continuamente actualizado por distintas problemáticas, distintas guerras y distintas expresiones de xenofobia y de racismo, en que se ve en este caso representada en un obrero turco en una Alemania que era bastante reacia hacia personas de esta nacionalidad y que debió haber operado a esa persona porque había llegado antes al hospital. Y es lo que le plantea a Eva. Tendría que haber operado a él antes. Y como vos decís, ella le responde que no todas las vidas valen lo mismo. Ahí ya empieza a generarle un clic que le genera bastante malestar, que luego además lo reafirma el padre de Eva, que es el director del hospital, al pedirle que le haga una tesis para poder presentar en un congreso. Se ve cercano a actos de corrupción también. O sea, hay una incomodidad del personaje que luego se termina canalizando en la decisión de operar al niño Johan, desobedeciendo las órdenes del director del hospital, lo que le termina valiendo esa degradación en su puesto laboral. A mí lo que siempre me pasa con esta parte de la historia, que si bien cuando él está por ir a operar a Johan, la vemos a la hermana gemela de Johan, lo que le dice es, mátalo. Ella está en shock y lo único que puede decir de su hermano es mátalo.
uno como espectador o como lector, sabes que no le tiene que salvar la vida a ese niño, sabes que es una mala decisión, y sin embargo a mí me sigue produciendo mucha satisfacción ver a Tenma saliendo de ese estado de incomodidad constante. Realmente la primera parte es muy incómoda, se siente mucho la incomodidad de él en decir, che, esto no va conmigo, estos no son mis principios, esta no es mi moralidad, yo no estudié para esto, no era esto lo que yo pensaba que iba a ser, trabajar salvándole la vida a la gente. Si bien es como decís vos, también se lo ve como súper sumiso porque le hace un doctorado al viejo como que le sostiene un montón la vela. Decís, él no está cómodo con eso. Y lo ves, está súper sumiso, pero muy, muy, muy conflictuado con todo esto. Y me parece que sí, la chispa que le hace decir, bueno, listo, basta, es la aparición de este niño con una bala en la frente, que bueno, Johan no sabía que ya tenía un par de muertos en el placar, de manera literal, no metafórica, y nada, pero me parece que es un punto culmine y necesario para su personaje. Después también todas las consecuencias que eso trae, que también es interesante y es algo que se da mucho en la historia. Todos los actos tienen una consecuencia. Sí, todas las decisiones de los personajes van a tener una consecuencia. Nada pasa porque sí. Y bueno, esta consecuencia que él recibe por haber elegido salvarle la vida a este niño es también una consecuencia muy, muy real y que puede pasar en la vida real. Lo empiezan a bajar de su puesto, de su categoría. Eva lo deja, qué buen personaje Eva, ya vamos a ir por eso, pero necesitaba decirlo porque la amo. Y ya que mencionás a Eva, en un momento cuando, bueno, después de que el pibito y junto con la hermana se escapan y dejan en el camino la muerte por envenenamiento de los directores del hospital y de otras personas más, Eva lo deja a él y le recrimina cuando quiere volver con él, que si no vuelve lo va a denunciar. Él se da vuelta y sabe que lo va a denunciar, sabe que va a hacer algo contra él y no le reprocha nada, sabe lo que le va a llegar en el futuro. Y en algún punto le hace frente a eso. Sí. Aparte, bueno, Tenma también transmite toda esta vibra de que es bueno. Es muy bueno. Nosotros ya nos terminamos creyendo de que es muy bueno. Y también lo interesante es que después que pasa todo esto, de que bueno, estos niños se escapan, aparecen muertos todos estos directores del hospital y toda esta gente importante que básicamente quería pisotear a Tenma. Y él después logra, bueno, volver a encaminar un poco su vida hasta que se entera que este niño en realidad era un asesino. Hay un montón de personajes que empiezan a dudar de su inocencia y vemos que lo empiezan a incriminar de crímenes que claramente no cometió él. Por algo también él empieza a buscar a Johan. Los personajes que lo van conociendo a Tenma también dudan, o sea, nunca dudan de que él no es el asesino. O sea, como una vez que lo conocen, todos dicen como no, claramente él no mató a nadie porque es imposible. Transmite esta vibra de vida, de que su motor es salvar vidas y es inconcebible verlo matar a alguien, por lo menos hasta el momento. Y eso lo reflejan muy bien todos los personajes secundarios que van apareciendo y con los que él se va cruzando. Sí, y eso que vos decís en el tema de la bondad con Tenma es como su misión, es como que arranca un viaje, es uno de los primeros que arrancan ese viaje para poder convencerse de algo. Él, cuando escucha a Eva diciendo que no todas las vidas valen lo mismo, arranca ahí ese dilema que quiere resolverlo, que después se potencia con lo que fue la operación de Johan, con la huida de él y de su hermana, y que luego confirma también cuando ve el accionar de Johan con todos los asesinatos que vamos a ver en la historia. Pero él necesita resolver ese dilema. Necesita saber si todas las vidas valen lo mismo. Si el hombre y la mujer tienen esa maldad por naturaleza, como parece ser que quiere demostrarle Johan que el hombre y la mujer, o sea, tienen esa maldad interna que es la que prevalece, o es la que él busca que prevalezca. Empieza a construir ese viaje interno recorriendo casi toda Alemania para resolver ese dilema. Y que también en algún punto configura el externo, ese viaje externo que es la búsqueda de Johan.
¿no? Porque en algún punto él también se siente responsable por lo que pasó. Todas las personas que están matando a Johan no hubieran muerto si él no lo hubiera operado a él. Entonces, también en ese viaje busca saber por qué pasó lo que pasó también. Sí, creo que es la culpa que pesa sobre sus hombros. Y también lo interesante es que empieza esta búsqueda, a pesar de que tiene a toda la policía encima, que tiene a detectives encima y que lo están buscando y que básicamente lo quieren meter preso, el motor de Tenma nunca es mostrar su propia inocencia. Siempre es encontrar a Johan. Y un poco, bueno, conocer la verdad de por qué se dieron todas estas cosas, quitarle la vida en algún punto también. Pero nunca el motor es. De hecho, es algo que un montón de personajes después secundarios de los que vamos a hablar terminan cayendo en la cuenta de esto. Decís, pero a vos no te interesa salvarte a vos. No te interesa que la gente sepa que vos no cometiste todos esos crímenes. Vos querés ir por otro lado. Y también sirven un poco como de motores estos personajes de volver a traer a Tenma en esto de, pará, vos no sos un asesino. O sea, que de hecho hay personajes que se lo dicen, tus manos no están hechas para eso. Y entra en conflicto constante, porque es esto que decís vos, bueno, pero a la vez él con esas manos mágicas de alguna forma le salvó la vida a un monstruo, literal. Uh-huh. Sí, hay personajes secundarios, como vos decís, o sea, después cuando él arranca su viaje para poder encontrar a Johan, arranca un desfile de personajes secundarios, como por ejemplo el instructor que le enseña a disparar, bueno, aparece Dieter, que en algún punto es su cable a tierra y su conexión con ese mañana es mejor, que es como el lema que él tiene y con el que intenta contrarrestar ese pesimismo que viene del lado de Johan, y otros personajes más secundarios que ven esto que vos decís. Decir, no, pero este tipo es imposible que haya matado a todas las personas, como dicen en los diarios que mató, como dice el inspector que lo está investigando, que cree que es el responsable de todas esas, de toda esa matanza. Sí, yo tengo una que va a ser como un asterisco para desarrollar después. Para mí Dieter tiene mucha conexión con Johan, pero por una cuestión en particular que después ya lo hablaremos más adelante. Pero para mí hay mucha relación también ahí entre esos dos personajes. Parece que como que él funciona como hubiera sido, sí, hubiera sido distinto. Es como un poco para mí, en ese sentido. Y me parece que uno de los primeros personajes secundarios o no tan secundarios que aparecen es, bueno, recordemos que Johan no vino solo a este hospital, vino acompañado de su hermana melliza, que también desaparece, y bueno, a lo primero que empieza a buscar Tenma, va a buscar a la hermana. Y aparece este gran personaje, Nina, Ana, difícil también ahí como definirla. Sí, por cómo por cómo la nombramos, y esto también tiene que ver el tema del nombre, ¿no? Es un momento en su vida y también quién quiere ser, ¿no? Si es Nina, si es Ana. Y en esta primera parte, en este primer arco, que lo vamos a cerrar en el incendio de la biblioteca, vemos un camino de Tenma en donde logramos conocerlo como persona, como cierta bondad andante, queriendo convencer a las personas que hay un mundo mejor y que vale la pena pensar en ese mundo mejor, que se contrasta con lo que él también le dice a otros personajes, y con esa contradicción que lleva adelante, ¿no? Con la idea también de quitarle la vida y ceder a los conceptos que Johan quiere instalar con las personas que se van cruzando, ¿no? En algún punto Johan le quiere convencer a la persona más buena del mundo que puede matar y quitarle la vida yendo contra todos sus valores y con todo lo que forma parte de su personalidad. Y en esa primera parte él tiene su primer encuentro con Johan con la posibilidad concreta de matarlo, aunque no pueda hacerlo, porque justamente sus manos no lo permiten, porque tampoco le permiten la naturaleza. La naturaleza representada en esos pájaros que vuelven al bosque, pero que también es su propia naturaleza la que no le va a dejar apretar ese gatillo y terminar la vida de Johan. Sí, que aparte, bueno, esto que decíamos, ¿no? Lo nombramos por arriba, este personaje del instructor. Se va a dar en un montón de otros personajes. Tienen como descripciones y historias súper interesantes que a veces el autor no necesita más que, no sé, 4 o 5 paneles, 2 páginas para que vos ya conozcas esa historia y ya está. Ya entendés ese personaje y ya más o menos que sabés qué va a representar en la historia de Tenma. Pero de hecho también el instructor en un momento se lo dice, vos medio que entrenás lo que quieras, pero lo que más tenés que entrenar es la mente. Saber usar un arma no te hace ser un asesino.
Y eso es también lo que está en constante tensión en Tenma. O sea, sus manos están hechas para salvar y sin embargo tiene un motivo que es, bueno, yo necesito matar a este hombre. Y también lo que es interesante de todos estos personajes que van apareciendo y cómo repercuten en Tenma es que pasa mucho de que uno lo ve bastante deteriorado, es un personaje con mucha metamorfosis, hasta física, o sea, lo vemos cambiar un montón, cómo le crece el pelo, cómo le van cambiando los rasgos de la cara, y realmente cuanto más se acerca a su objetivo, o sea, matar a Johan, más deteriorado se vuelve él, y más necesidad tiene de conectar con otras personas que son los que lo terminan sacando un poco de esos estados tan nihilistas en algún punto, oscuros, porque él siempre para con otros tiene estas palabras como con Dieter, como bueno, el futuro va a ser mejor, tranquilo, va a estar todo bien. Bueno, después con Grimmer, uno de los mejores personajes de la historia, siempre tiene como palabras de alientos o ver lo positivo, pero creo que cuando pasa para con él mismo se vuelve todo muy nihilista y muy oscuro. Por eso son necesarias también estas apariciones. Dieter es necesario para aliviar un poco toda la oscuridad. Me parece que es eso también. Sirve de alivio hasta para el lector. Sí, y hasta en eso mismo Tenma interviene, ¿no? Como un médico que interviene en sus pacientes, él interviene en la cabeza, en la concepción, en los conceptos de vida de cada uno de esos personajes, y no en él mismo. También, nada, hasta en eso tiene las características del doctor. Sí, por ejemplo, podemos ver cómo él repercute en esos personajes, pero nunca entendemos muy bien cómo repercuten en él. Como no hay mucho diálogo interno de él pensando tales cosas. Como lo decíamos un poco en el episodio pasado, no es una obra que se explique mucho en sí misma, que hay muchas cosas que quedan en interpretación, que eso es lo interesante. Pero creo que con Tenma pasa lo mismo. A veces se vuelve igual o más enigmático que Johan en un montón de cuestiones, de que no lo llegás como a descifrar mucho. Bueno, y hablando de Johan, es el antagonista de esta historia, que lo conocemos desde niño, cuando llega al hospital. Lo conocemos después, años después, siendo parte de estos asesinatos en serie. Y que ya desde niño lo vemos relacionados a la muerte, cuando mueren los directivos, los doctores, que Tenma le había dicho que estaban mejor muertos que vivos, en un momento donde sincera esa parte monstruosa interna que tiene Tenma. Y que bueno, después, durante este primer arco, él intenta continuamente reencontrarse con su hermana, con esa hermana que se escapó del hospital en los primeros capítulos. Sí, Johan para mí, bueno, es obviamente uno de los personajes más interesantes de... Creo que, nada, un psicólogo se haría un festín con el personaje de Johan. A mí me parece como bastante siniestro y bastante adrede esto de que sea tan bello, tan angelical. No solamente está dibujado así, sino que los otros personajes también lo perciben así, todos lo definen igual. O sea, es un niño hermoso, es un chico muy lindo, es como un ángel. Y sin embargo es un ser totalmente oscuro, siniestro, malo, malísimo, como todo lo que está mal. Y me parece que es muy adrede y funciona muy bien. De otra forma no podría haber craneado un personaje así. Y parece sus primeros asesinatos a estos, bueno, dueños del hospital y a estos magnates, ya con los caramelitos, me pareció como alucinante. Y yo siempre sentí esa parte como una especie de ofrenda que él le hace a Tenma un poco. Como bueno, de alguna manera él sabe que le salvó la vida. Y se siente un poco, viste, como los gatos que te traen pájaros muertos y te lo dan como una ofrenda. Y te los dejan en lugares de la casa y para ellos son como regalos, como ofrendas que te están dando. Uno no las quiere recibir, la verdad, pero bueno. Y creo que también es interesante esto de que también sabe que le salvó la vida por sobre otra persona. O sea, como que su decisión fue salvarlo a él. O sea, no solamente lo salvó, sino que decidió sobre otra persona para poder salvarlo. Y me parece que eso también es algo bastante importante y crucial en Johan. Y en toda esta parte de cuando él lo puede matar y no lo mata en este bosque, a mí, bueno, de hecho... El otro día hablándolo con una amiga le pasé uno de los paneles del manga, pues es uno de mis paneles preferidos, que en toda esta cuestión de la naturaleza y de los pájaros también está el relato de este hombre que cuenta que él iba a cazar y que los pájaros siempre se le posaban en los brazos,
pero que bueno, después le tocó ir a la Segunda Guerra Mundial, hace un relato bastante crudo y bastante real de lo que también para él significó ser un soldado nazi y tener que matar inocentes, y le hace todo este relato de que después de haber matado inocentes, los pájaros ya no posaron más sobre sus brazos ni sus hombros, y justo cuando él termina de contar todo este relato, a Tenma se le deposita en su hombro un pájaro. Y nada, me parece que esa parte es alucinante, no solamente por la reacción de él, también físicamente creo que es en el momento en el que más lo empezamos a ver deteriorado, más vemos el cambio del corte de pelo. Puede parecer una boludez, pero es en los momentos en los que más se nota que empieza a tener el pelo largo, súper dejado, siempre con ese tapado todo raído. Y la expresión del anciano también es como muy desoladora por momentos. Y representa muy bien el simbolismo de esto que decíamos que Tenma representa como la bondad andante, la pureza, este ser tan del bien. Esa parte es hermosa y personalmente es una de mis preferidas. Sí, ahí como que se combina tanto la naturaleza exterior de los pájaros con la naturaleza propia de Tenma, del personaje, ¿no? En que va contra, o sea, matarlo a Johan va contra todo. Va contra los pájaros y va contra él mismo. Y también se da un poco esto a la inversa, ¿no? Como, bueno, el monstruo no puede dejar de ser monstruo, no puede ir en contra de su naturaleza. Y él, por un lado, bueno, él también es así. Él es pura bondad y creo que es uno de los personajes a los que más le cuesta ir en contra de eso. Creo que justamente no poder ir en contra de sus propios principios es lo que lo lleva a esto, a haberlo salvado a Johan de chico y, bueno, querer buscar la verdad, salvar siempre a los inocentes y demás. Y durante este primer arco, como todo desarrollo de personaje, vemos a Johan siendo presentado como el niño que llega al hospital con una bala en la cabeza, responsable del envenenamiento del personal médico, buscando a la hermana en varias oportunidades y viendo cómo actúa, muchas veces por medio de otras personas que o son sicarios o son personas relacionadas a Johan, tanto en la matanza de los padres adoptivos de Ana, como en el conflicto en el barrio turco, con ese vínculo con ese partido neonazi, y luego con la confianza que se le gana a Yugal, a esa persona tan importante a nivel económico que había en Alemania, todos tratando de buscar ese reencuentro con la hermana, y también mostrando cómo él actúa para llevar adelante todos sus planes, con una frialdad y con rasgos muy tenebrosos y bestiales que escuchamos en general en boca de otras personas, pero cuando él entra en acción, como que sentís esa frialdad, ese rasgo inhumano que lo hace cometer atrocidades como fueron las que vimos en estos capítulos. Para mí Johan es un poco, también lo había dicho antes, me parece un antagonista excelente no solamente cuando aparece, sino por lo importante que es. Para mí es omnipresente siempre está. Siempre está presente de alguna u otra manera, siempre te sentís como al acecho de ¿por qué es esto? Lo conocen muy pocos lo vieron. De hecho, como nosotros conocemos a Johan, o sea, sacando Johan de niño que lo vemos en la primera parte, pero en su parte adulta son pocas las veces que lo vemos real en el manga o en el anime. No aparece tan seguido, sobre todo en la primera parte. Tarda un montón en aparecer, tardamos un montón en ver su aspecto actual, en ver, bueno, cómo está el nene ahora. Tarda un montón en llegar a todo eso, pero me parece que es por esto que decías vos, es bastante guacho, tiene ojos en todos lados, tiene gente por todos lados, y bueno, los ojos son eso, son sus títeres. Como que me da esa sensación también, es como un titiritero. Él maneja todos los hilos y maneja a todos los personajes un poco que medio a su antojo, pero lo hace de una manera muy interesante. El manejo psicológico que les hace, nada, lo del detective que está tratando de curar su alcoholismo y cómo él hace que se mate usando eso a su favor, es terrible, es perverso. Y creo que eso es lo interesante. O sea, no es un tipo de antagonista o de asesino que lo vamos a ver clavando cuchillos. Al contrario, nunca va a ser él el que se ensucie las manos. No, durante toda esta primera parte, creo que la única vez que lo vimos con un arma fue al principio, cuando mata
a uno de los pacientes que que estaba curando Tenma y que había sido el cerrajero, ni siquiera fue creo que el asesino de una de las parejas, pero que tenía información sobre Johan. Y después al final, cuando parece que Roberto va a matar a Yugal y él de repente cambia el plan, que ahí Roberto dice, uy, cambió el plan Johan, parecen todas hormigas escapando del fuego. Creo que dice algo parecido. Esa generación de terror. Johan generando terror en persona. Sí. Es uno de los momentos más altos que tiene esta primera parte, más tenebrosos incluso, ¿no? De hecho, bueno, en toda esta primera parte también se da como toda esta introducción de un poco conocer el pasado de Johan y que bueno, sabemos que vino de un internado y demás. También ya por las personas que van conociendo y los relatos que vamos escuchando, sabemos que de niño también era muy cruel y era el que manejaba todos los hilos también en ese orfanato. Y también realizaba actos sumamente crueles. Y bueno, encima, nada, te has acordado de muchas películas de terror. Tipo, los niños malos siempre son bastante creepy. Y Johan no es la excepción, aunque sea muy lindo, es bastante creepy. De hecho, a mí me quedó mucho una imagen del panel del manga, que es él de chiquito sentado en una silla como viendo a todos por arriba. Y describe muy bien lo que es Johan. Johan siempre está mirando a todos por arriba. Seguramente en el anime, como estén posicionadas las cámaras, se debe apreciar mejor, pero hasta en el manga se ve muchísimo eso, de que él siempre está como por arriba de todos, como a otra altura. Y es un poco también el jefe de una secta, como que todos sus seguidores son súper fieles a ojos cerrados y nunca lo cuestionan. O sea, Johan es como un dios, es incuestionable. Sí, y también me recuerda a una definición que dio uno de los exfuncionarios de ese orfanato, diciendo que él era como el aceite que se le tira al fuego. Él detecta enseguida en la personalidad de las personas que quiere manipular en dónde encender ese fuego de maldad o ese fuego que te pueda terminar generando un caos. Sí, como sabe dónde quebrarte. Y vemos como esos hilitos que va tejiendo y con los que va manipulando, pues manipula un montón a todos los personajes. Y creo que eso, bueno, es muy de jefe. Para mí es muy de jefe de secta, tipo, muy de secta. Y me encanta también toda esta dinámica que tiene con Roberto, que también es uno, creo que de sus seguidores más fieles y también un personaje buenísimo. Sí, esa muerte de Richard cuando le entrega la botella es tremendo. No, y la verdad que duele un montón terrible. cuando después está la familia despidiéndolo en la iglesia. Nada, pues está a punto de conseguir algo y se lo quita a Johan. Re triste, pero en sí van apareciendo pequeños personajillos. Cuando hablamos de la muerte de la familia de Ana Nina, en sí, también en ese momento lo ayuda un periodista y también, bueno, termina muerto. Pero bueno, siempre aparecen como estos personajes que te quedan ahí medio recalculando. Y hablando de Nina o de Ana, bueno, es el tercer personaje, me parece que en orden de los más importantes que tiene esta historia. Un personaje que lo conocemos ingresando en un estado de shock al hospital donde estaba el hermano siendo operado por Tenma y que, bueno, básicamente es el motor en esa búsqueda de la identidad, ¿no? O sea, ella queriendo saber quién es, si es Ana, si es Nina, por qué no se acordaba de su vida antes de los 10 años. Una niña que conocemos que fue adoptada por una familia que terminó matando a Johan. Una mujer con muchísima ofensiva, que va al frente en cada una de las páginas de la obra y que se traza un objetivo y lo persigue hasta las últimas consecuencias. En este caso, bueno, ya cuando matan a su familia, que es encontrar a Johan, terminar esa misión en que él le había encomendado de que lo mate, pero sobre todo por el odio que le generó que hayan matado a su familia. Aparte es terrible todo lo que le pasa a este personaje, porque pensar de que ella primero no sabía, que creo que ella no sabe que es adoptada. No sabe que es adoptada al inicio, ¿no? Porque no recuerda todo. Sabe que... o sea, ella se pregunta por qué no tiene fotos de... ¿Por qué no tiene recuerdos? Claro, porque no tiene los recuerdos. Incluso por eso va también a terapia. También no ve fotos de ella de niña. Y no sabe y los que padres... no está. No, los padres le iban a decir en su cumpleaños número 20... Sí.
que era adoptada, pero bueno, no se lo pueden decir porque lo termina matando un grupo de policías contratados por Johan. No solamente es terrible como todas las cosas que le van pasando a este personaje, sino también terrible pensar que el día de su cumpleaños, que los padres le iban a decir que era adoptada, solamente ella no sabía que era adoptada, se entera que es adoptada y encima esos padres mueren. No mueren, sino que los matan. Y los mata su propio hermano. O sea, es terrible todo lo que le pasa a esta chica. Y a mí también, como muchos de otros personajes, hay muchos personajes que me gustan mucho de por sí, por cómo son. Grimmer es uno de esos personajes. Me gusta en sí su personaje, me parece hermoso. Eva también. Con Nina Anna lo que me pasa es que me gusta mucho su personaje en cómo está conectado con Tenma. Me interesa mucho eso y cómo está conectada con Johan. No tanto como personaje individual. Es un personaje re interesante y también súper como conflictuado y le pasa como de todo. Y también pensarlo como una piba que está estudiando abogacía y que nada, que vive con sus padres, de repente sale al mundo. O sea, de repente tiene que dejar sus estudios, se escapa, empieza un viaje súper peligroso y encruzado, tratando de encontrar a su hermano, de encontrar también parte de su identidad, porque como decías vos, no tiene recuerdos anteriores a sus 10 años, tampoco hay fotos, no hay registro, que también es algo como muy interesante cómo trabajan con este tema del registro y de que no haya registro de las cosas y de cómo Johan va borrando todo registro de sí mismo y bueno, prácticamente no dejando evidencia sobre su propia existencia. Y eso en algún punto a Nina la llevó a todo eso, porque ella tampoco tiene registro de eso que también es parte de su historia. Sí, y ella, que es la hermana gemela y que también muestra cierta antítesis con Johan. Mientras Johan quiere borrar su pasado, ella lo quiere reconstruir. Ella tratando de rearmar su vida y él siempre destruyéndolas, como matando a las familias que los adoptaban, como que sí, funcionan mucho como eso también. Un poco también como puestos complementarios. Digo, tampoco es casualidad que sean gemelos, es como un vínculo súper, súper fuerte. De hecho, también es algo que puede llamar mucho la atención. A Nina Anna nunca la vemos hablar despectivamente de su hermano. O sea, como que en algún punto hay algo ahí también que la sigue movilizando. Que tal vez después se ve más en el final. Pero bueno, no deja de ser su hermano. Hay un vínculo muy fuerte ahí. Y me gusta también toda esta relación que tiene con Tenma, de cómo los dos a veces recorriendo caminos súper distintos, buscando lo mismo, después terminan conectando. Sí, es otro personaje que viaja para reencontrarse y viaja para saber quién es. Bueno, y otro personaje también muy importante es Lunge, el inspector. El inspector que está obsesionado, es casi como el meme del ¿por qué estás obsesionada conmigo? Que está Tenma diciéndole a Lunge en cada momento. Mal. Bueno, tengo una teoría sobre este personaje. ¿Cuál es? Que el otro día se la comentaba a una amiga. Para mí Lunge es la representación del negacionista. Es el negacionista, es esa persona, y es más, tipo, ser negacionista en una época de Guerra Fría y demás tampoco me parece muy descabellado. Es esa persona que le decís como, bueno, pero la realidad es esta. No, pero mirá, te la estoy mostrando, estas son las evidencias. No, Lunge es detective que es un genio y lo amamos, es un muy buen personaje, pero justamente es un detective al que en muchas ocasiones le muestran un montón de evidencias de por qué Tenma no es el asesino, porque ya llega una parte en la que ya todos es como, bueno, dale, Tenma no es el asesino, y él sigue empecinado con que sí. Sí, está obsesionado con obsesionado, él y con la necesidad de tener razón. O sea, él quiere tener razón todo el tiempo, por más que se tenga que construir su propio relato en donde él tiene razón, que no es el de los hechos. Y donde va Tenma, va él. Incluso llega a manipular información para traerlo. Y cuando lo atrapa y está en peligro su vida por cosas que pasan en ese momento en donde lo acuchillan, se rehúsa a que Tenma lo atienda y le salve la vida. Hasta tiene que quedar inconsciente para que Tenma lo pueda auxiliar y salvarle la vida. Incluso, no solo no ve el mundo exterior en donde Tenma no es el asesino, sino que también no ve a su familia, se le va la esposa, la hija también lo deja. Sí, bueno, como decías vos, dejas la realidad y construye otra.
Él construye sus propios relatos. A mí en esa parte particular de cuando lo salva, uno también a veces cuando vemos, puede pasar, o cuando ves muchas películas, o ves muchas series, o ves muchos animes, después pasan determinadas cosas que uno dice, ay, bueno, ahora seguramente pasa tal cosa, ¿no? Como, no sé, el jumpscare en las películas de terror, que tal vez es el ejemplo más gráfico que tengo. Uno se la ve venir. Y yo me acuerdo que cuando leí esta parte de él que lo está salvando, al Unge digo, bueno, ya está. Ahora se va a dar vuelta la tortilla. Ahora, no sé, lo va a ayudar a Tenma, ponele. No, el chabón sigue pensando que Tenma es el asesino y decís, pero amigo, dale, te salvó la vida. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo hubiera hecho? ¿Qué ganaba? Creo que después también la vuelta de tuerca que da lo hace todavía más interesante. Que sostenga esa... También es pensar un poco en esto, ¿no? También él se obliga un poco a sostener esa realidad, porque si no la sostiene él, se le cae todo el mundo encima, que básicamente es un poco lo que pasa. Pero no, es un personaje excelente, llega a irritar, a mí por momentos me irritaba, era como, bueno, ya, dale. Y hablando de personas que se le caen el mundo, bueno, pasamos a Eva, ¿no? O sea, un personaje que al principio tenía, parece ser, una vida bastante estructurada, con un padre director de un hospital, con un pretendiente, con una persona con la cual se había comprometido, que era Tenma, jefe de neurocirugía, donde tenía una vida más o menos encaminada, y de repente, en un par de horas, termina cayéndose ese mundo que estaba disfrutando en un cierto nivel, y que con el correr de las páginas vemos cómo se va degradando también muchos aspectos de su vida. Ella se termina volcando al alcohol, ir pasando de matrimonio a matrimonio, y muy enojada con la vida, básicamente. Es que al inicio Eva es un poco esa nena caprichosa que uno no... que te da ganas de cachetear. Es una aristócrata caprichosa, una nena de mamá, y después, bueno, resulta ser un montón más que eso. Me parece que Eva es uno de los personajes más interesantes de la historia y hace un recorrido también muy completo, muy complejo y muy distinto al que hacen todos. Eva ya empieza siendo un personaje bastante dudoso, como que decís, bueno, como que hay un par de valores o de tu moralidad está como un poquito rara. Empieza como siendo un personaje que tal vez no agrada. Continúa siendo un personaje que uno puede decir, bueno, bastante de mierda. De hecho, a Tenma hasta ella lo incrimina con lo de la corbata. O sea, ella dice, sí, esa corbata que usó para atar a uno de los que había atacado en la casa de Nina, Ana, que era solamente para atarlo, y bueno, él termina también incriminado por eso. Y es Eva la que dice, sí, esa corbata es de Tenma, yo se la regalé. Como que me gusta mucho todo este también recorrido que ella hace en relación a Tenma, como al inicio es nada, su novio, con el que tampoco la vemos muy cariñosa, digamos que hasta lo trata bastante mal y lo tiene bastante de che pibe. Después obviamente lo desecha, porque bueno, él pierde el prestigio con el que ella consideraba que podía estar con ella y si no, no. Y después, bueno, cuando el no es del otro lado, es la fijación y un poco también la obsesión, por bueno, no por volverlo a tener, pero sí por destruirlo. ¿Cómo me dijiste que no? A mí. Lo que me pasa con Lunge y con Eva es que nos presentan un personaje al que creemos que es de una manera y que hasta incluso nos puede caer un poco mal, un poco peor o un poco mejor, pero que luego, sobre el final de la historia, muestran un crecimiento y una maduración sobre lo que habían construido al principio, que creo que hacen que sean los personajes que más cambian, pese a que son los que menos vemos. Y aparte lo lindo de Eva, y que creo que pasa con un montón de personajes, es que va muy a la par con esto que hablamos de la verisimilitud de la trama. Es muy verosímil todo lo que pasa, porque por ejemplo Eva no es que hace un cambio, una metamorfosis y deja de ser Eva. No, sigue siendo Eva, sigue teniendo las mismas actitudes de mierda, sigue teniendo las mismas expresiones. Hace un cambio interno, hace un clic, pero sigue siendo Eva, sigue teniendo las mismas actitudes. Con Lunge creo que pasa un poco lo mismo. Cambia su perspectiva, pero él sigue siendo él. Entonces eso también es lo que lo vuelve bastante real. Los personajes no es que de repente el que era re malo ahora es re bueno. No siguen teniendo sus características tal vez negativas, porque es eso lo que quieren transmitir. Son personas después de todo.
tienen cambios, le pasan cosas en la vida, empiezan a tomar otro tipo de decisiones, se empiezan a encontrar con otras personas, pero no dejan de ser ellos. Y para cerrar este primer arco, aparecen muchos personajes secundarios que algunos después van a tener un poco más de protagonismo, como por ejemplo Roberto, que aparece como guardaespaldas de uno de los que habían matado a la familia de Ana / Nina, que como decís fue uno de los grandes seguidores de Johann y responsable de muchos de los asesinatos que se cometieron en nombre de él. Aparece también Otto Haeckel, ese ladrón que conoce Tenma en los primeros capítulos y que le termina aportando muchos datos que necesita Tenma. Este personaje, el de Otto, es lo que yo decía en el primer episodio, me parece como un personaje muy de Lynch. Personaje como bastante característico, tipo esa nariz, es como... Eso de que, bueno, aparece Otto y te lo vas a seguir acordando porque es muy característico. Y son como esos personajes medio duendes, medio que aparecen en el momento en el que tienen que aparecer para hacer lo que tienen que hacer y después desaparecen un poco. Además de Otto, aparecen, un montón de personajes más, como la pareja de Petra y Schumann, que eran unos... Bueno, Schumann era un médico rural, un médico que estaba a cargo de una comunidad a la que se acerca Tenma y lo termina ayudando a operar a esta señora Petra, que era muy cercana a Schumann. También... Su enamorada. Estaba re enamorado. Se reencuentra con un compañero de su facultad como el Dr. Guillen, que junto al Dr. Ridgway, el psicólogo de esta historia, terminan siendo también muy, muy importantes en ese equipo que termina armando Tenma de soporte ético, soporte emocional, personas en las cuales él confía para poder contarle sus historias y que también terminan ayudándolo a mostrar que él no era el asesino. Varios personajes más, como sus pacientes, como el primer investigador que se acerca cuando están Johann y Nina y Ana internados en el hospital, que luego aparece al final de la obra. Eso me parece fantástico. Y varios personajes más secundarios que forman parte de este primer arco, hasta el momento en el que la biblioteca se incendia por decisión de Johann, en donde se... También acá, ¿no? Parte del pasado que él busca borrar. Miles de libros que eran parte de la colección de Yuval, que se terminan prendiendo fuego. Sí, que creo que eso también es bastante... bastante representativo de una época, ¿no? Estamos hablando de la Guerra Fría, previamente una Segunda Guerra Mundial, sabemos todo lo que pasó, también, un patrimonio cultural que también se pierde cuando tenemos guerras y demás. A mí algo que quería agregar muy muy chiquito del Dr. Guillen, me encanta porque muchos de los asesinos que él entrevista están basados en asesinos seriales reales. De hecho, hay uno que aparece, que es el que tiene anteojitos, es igual a Edmund Kemper, es igual a Kemper, el que aparece en Mindhunter, ¿era la de Lynch? Mindhunter, sí. Aparecen... Y después Fincher. en otras. En la de Flincher, ahí está. Pero nada, es igual. Y después hay otro asesino con el que él habla, que también su figura es muy parecida a uno de esos asesinos seriales yankees, obviamente. Y nada, también es muy interesante cómo estos asesinos que él va investigando, por esto que decíamos, todos los personajes de alguna manera llevan su propia investigación y estos asesinos están conectados con Johann. Y también son los que terminan como transmitiéndonos a nosotros lo perverso y lo manipulador que puede llegar a ser Johann y cómo le lava el cerebro a todas estas personas. Y hablando de asesinos yankees, podría decirse que también Johann es una especie de Manson, ¿no? De él tratando de tener un séquito que los convence, que él incluso no termina matando, salvo a algunos personajes, pero el grueso de los asesinatos los cometen otras personas a partir de lo que él los convence, ¿no? Sí, es que por eso decía, ¿no? Más allá de que uno lo puede decir como un poco riéndose o demás, no es chiste, realmente parece el jefe de una secta, pero porque tiene mucho eso de, como decías vos, muy Manson, o sea, la posibilidad de saber qué palito quebrarlo a la persona para tenerla a tu merced totalmente y hacerle hacer atrocidades. Lo de Manson ya lo sabemos, es claramente bastante conocido. Y en Johann lo vemos durante toda la historia. Como aparte las personas no solamente lo obedecen, sino que le temen un montón. Le tienen muchísimo miedo, además de respeto.
Yo el respeto lo veo más en Roberto, pero los otros personajes la verdad es que le tienen pánico. Y hasta acá llegamos con la primera parte de este especial dedicado al análisis de la trama de Monster. Los y las esperamos en el próximo episodio para completar este análisis de lo que queda hasta el final de esta obra. Gracias por escucharnos hasta este momento. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego.